Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio, la lectura, el análisis, la explicación, pues sí, los comentarios acerca de la segunda parte del libro del profeta Oseas. En la clase anterior, bueno, pues vimos los tres primeros capítulos y el día de hoy vamos a intentar ver de los capítulos, del capítulo cuarto en adelante. Como dijimos en la clase pasada, la característica principal del profeta Oseas es el amor misericordioso de Dios. Eh, Algo que caracteriza al profeta Oseas es la sensibilidad que él tiene para detectar en medio de las circunstancias cuán grande, cuán amoroso, cuánto nos ama Dios, cuánto ama Dios a su pueblo, cuánto ama Dios a cada uno de nosotros. Y lo va plasmando en medio del contexto, ¿no? A veces pues como reclamos, a veces como amenazas en diferentes géneros literarios, pero en el fondo siempre está presente el amor misericordioso de Dios. Como ese pueblo que había sido escogido falló, no respondió en la medida que Dios esperaba, y sin embargo, Dios siempre está presente, dispuesto a perdonar a su pueblo siempre que haya una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Yo soy de los que creen y he escuchado mucho en muchos lugares, en muchas prédicas, incluso en algunas homilías, esa frase que dice eh, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero, es un Dios vengador, es un Dios de guerra, es un Dios de ojo por ojo, diente por diente, etcétera, ¿verdad? Y que, bueno, pues ya a partir del Nuevo Testamento hemos escuchado que, bueno, pues ya a partir del Nuevo Testamento y con la venida de Jesucristo, pues entonces ya vivimos en una era o en una etapa de paz, de armonía, en donde se nos presenta un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Sin embargo, aunque suena lógico esta homilía, estas pláticas, estas charlas que normalmente hemos escuchado, yo en lo personal no estoy de acuerdo. En primer lugar, pues porque Dios no puede ser como bipolar, que en el Antiguo Testamento era justiciero y ya en el Nuevo Testamento se hizo un Dios amoroso. Sabemos por definición que Dios es eh, inmutable, ¿verdad? Entonces no puede cambiar de carácter, sí puede cambiar de opinión, pero no puede cambiar de su esencia, ¿no? Entonces no podemos encontrar, no podemos concebir la idea de un Dios aguerrido, guerrero, implacable, justiciero en el Antiguo Testamento y que de repente cambia pues cuando ya envía a su Hijo único, ¿verdad? El Dios es el mismo, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Sin embargo, yo creo que lo que hay en el fondo pues es un desconocimiento total de muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento que nos hablan del amor de Dios. Sí hay muchos textos que hablan de la justicia, que hablan de la ley, que hablan de la guerra, y bueno, pues esos los conocemos y los hemos visto en otras materias, en otras clases, ¿verdad? Pero no mucha gente o no muchas personas resaltan el amor misericordioso en el Antiguo Testamento. Y precisamente el libro, bueno, no es el único libro, pero uno de los libros que más resaltan el amor misericordioso de Dios, el amor grande que tiene Dios por su pueblo, por la humanidad, por la creación, por todo cuanto ha creado, pues es el libro de Oseas, perdón, el libro de Oseas. Entonces, Oseas percibe en medio de las circunstancias y las circunstancias que son muy difíciles, en medio de que van a ser invadidos el reino del norte, etcétera. En medio de esas circunstancias, Oseas percibe el amor tan grande que tiene Dios y lo va a plasmar de una manera muy gráfica, lo va a plasmar de una manera que lo podamos entender, que podamos entender muy grandemente cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros y cómo Dios escoge a su pueblo, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces en el libro de Oseas a partir del capítulo 4.
Nosotros tenemos por aquí una presentación en donde, bueno, pues vemos qué es lo que va a pasar. Bueno, después de todos los temas aquí de que si se casa con esta mujer adúltera o dada a la prostitución, bueno, viene una serie de denuncias. Bien, el tema del amor viene a colación porque, bueno, en un principio ese amor se va a ver reflejado en una cuestión, pues personal del profeta. Eh, Al principio ese amor se va a ir viendo reflejado en esta parte personal donde el profeta toma por esposa a una mujer dada a la prostitución. Bien, esa, esa situación, bueno, pues ya es parte del amor, cómo lo va a ir reflejando el profeta Oseas. Lo va a ir comparando con ese amor conyugal, con ese amor de pareja y cómo Dios en un momento dado toma a su esposa y la quiere reconquistar, quiere llevarla al desierto y enamorarla otra vez. Así como en la primera vez que la había enamorado, así quiere retomar ese primer gran amor que Dios tiene por su esposa, que también se puede entender que Dios tiene por el pueblo de Israel o que Dios tiene por cada uno de nosotros y nos quiere reconquistar, aún a pesar de nuestras infidelidades. Entonces Dios intenta pues reconquistarnos, intenta hacer que nosotros volvamos a ese gran amor que tuvimos a lo mejor en algún retiro, en algún momento en el pasado. Y Él trata de jalarnos y de invitarnos a retomar y a revivir ese gran amor, ¿no? Entonces desde ahí empieza el amor a expresarse. Después, esa es una comparación y bueno, pues los tres primeros capítulos del libro de Oseas van a hablar acerca de esta comparación del amor, digamos, de esposos. Después va a cambiar ese amor esponsal a lo mejor al amor grande también que pueden tener los padres con los hijos y va a hacer una comparación, ¿no? Esa la vamos a ver más adelante que se encuentra en el capítulo 11. Pero antes de llegar a eso, bueno, pues vamos a ir por orden, ¿no? Bueno, en el capítulo 4, vemos varias cosas que denuncia el profeta Oseas. ¿Qué cosas va a denunciar el profeta Oseas? Pues van a ser muy similares a las que denuncia el profeta Amós porque son contemporáneos, ¿no? Estamos hablando del siglo octavo, la situación y la predicación es en el reino del norte, en el reino de Israel, en donde hay una prosperidad económica, sin embargo hay eh, un declive moral, un declive espiritual, un alejamiento paulatino de las cosas de Dios y aunque sí practican los sacrificios, estos son vacíos, ¿no? Este culto es vacío. Y también en medio de una situación de infidelidad, adulterio e idolatría. Lo que más va a resaltar el profeta Oseas, más que las injusticias, más que los fraudes, que también los va a mencionar en su libro, va a mencionar que hay fraudes, que hay personas que defraudan a los demás. Sin embargo, no le va a dar tanta importancia como Amós a la justicia social, le va a dar más importancia a la infidelidad, adulterio e idolatría. La comparación o el signo profético de casarse con una mujer prostituta o dada a la prostitución está enfocada a señalizar o a remarcar las infidelidades del pueblo y las infidelidades también de cada uno de nosotros. Entonces, el pecado más grave que ve el profeta Oseas, o el que resalta más, o el que ve como la causa de los demás pecados, la causa principal, o el pecado raíz, por medio del cual después se vienen los demás pecados, pues es la idolatría, ¿no? Que la compara él con la infidelidad y el adulterio. Entonces, bueno, pues tenemos una cita en Oseas 4:1 que habla, que dice que no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra. Esta cita me gustaría que la viéramos directamente en la Biblia. En el 4:1, entonces dice, escuchad pues la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra. Pues no hay ya fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra.
Entonces, ¿qué es lo que recalca o sí, lo que está profetizando Oseas es la falta de amor y la falta de conocimiento? Ya no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato, robo, adulterio, violencia, sangre que sucede a sangre. ¿Sí? Estos son los pecados: perjurio, que es equivalente a la mentira, asesinatos, robos, adulterio, violencia y sangre que sucede a la sangre, ¿no? No muy diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Parecería que está profetizando en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo opuesto de esto? Pues es la falta de amor, la falta de conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, bueno, va a ser un tema recurrente. Vamos a estar constantemente explorando aquí el tema del conocimiento de Dios. ¿Qué significa el conocimiento de Dios? Bueno, la palabra conocimiento en hebreo conocer, el verbo conocer, tiene que ver no solamente, no es un conocimiento únicamente intelectual, no es únicamente yo decir, pues sí, conozco a Dios o he escuchado de Dios o tengo una idea o un concepto de Dios. El conocimiento de Dios es tener una relación personal con Dios, es tener una relación muy estrecha de intimidad con Dios. No es solamente saber que existe, sino es cuál es mi relación con Dios, ¿no? Que a final de cuentas en el catolicismo eso es lo que nosotros profesamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la religión católica pues es cómo es tu relación con Dios Trino, Dios Uno y Trino, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de esa relación, de ese conocimiento, de ese acercamiento, de esa intimidad, de esa comunicación que hay entre pues, el creyente y Dios, ¿no? Bueno, entonces no hay conocimiento de Dios y más adelante pues lo va a resaltar de otra manera. Ahorita lo está diciendo así como en general. ¿Ustedes creen que en la actualidad falta conocimiento de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Y no tanto el conocimiento intelectual, a lo mejor la mayoría de las personas saben quién es Dios o la idea que ellos tienen de Dios, sino lo que falta es el conocimiento del que nos estamos refiriendo, la familiaridad con Dios, la oración, el, el establecer esta relación estrecha con Dios. Yo creo que es lo que falta en esta tierra, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que no haya amor, que no haya fidelidad, debido a este alejamiento, a esta distancia o este distanciamiento entre el creyente y Dios. Bien, esto mismo lo va a reclamar un poquito más tarde. Bueno, aquí en la presentación de PowerPoint, que también ustedes la tienen compartida, dice, más bien lo que hay es perjurio, mentira, asesinato, robo, bueno, lo que ya vimos. Después, más adelante, va a profetizar en contra de los sacerdotes. En contra de los sacerdotes va a profetizar, pues, ¿qué es lo que les va a decir? Dice en Oseas 4, del 6 al 8. Dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuantos más son. Más pecan contra mí. Han cambiado su gloria por la ignominia. Se alimentan del pecado de mi pueblo y ansían su culpa. Muy bien, bueno, pues es una acusación muy grave, ¿verdad? En contra de los sacerdotes de esa época. Les está echando en cara aquí el profeta a los sacerdotes que ellos tampoco tienen ese conocimiento, aunque se dedican, aunque es su servicio y es su ministerio, el, el, el acercarse a Dios, el conocer a Dios para que lo puedan transmitir a los demás, les falta conocimiento a ellos, y no conocimiento, dijimos, intelectual, sino les falta esa relación personal con Dios, les falta esa oración, les falta ese trato estrecho y cercano con Dios. Eso es lo que les está profetizando los sacerdotes de esa época. Dice, porque has rechazado el conocimiento, has rechazado esta cercanía o esta intimidad con Dios. Yo te rechazaré de mi sacerdocio. Eso suena fuerte, ¿no? Dios les dice, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque tú has rechazado el conocimiento de Dios. Has olvidado la ley de tu Dios. Les está diciendo a los sacerdotes, tú te has olvidado de los principios, de los mandamientos
Te has olvidado de lo básico y has hecho una ley a tu medida, ¿verdad? Te has puesto encima de la ley, tú eres el que dices que sí se debe de cumplir y que no. Bueno, esto ya es comentario mío. Pero aquí lo que dice es, has olvidado la ley de tu Dios. Entonces, como tú has olvidado la ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Bueno, en esa época los sacerdotes sí se casaban, ¿verdad? Luego dice, cuantos más son, más pecan contra mí. En lugar de que la multiplicación del pueblo fuera una bendición, porque todos aman al Señor, se convierte en una maldición, ¿verdad? Porque sí, son muchos, pero entre más son, más pecados hay. Y han cambiado la gloria de Dios por la ignominia. Y se alimentan del pecado de mi pueblo y ansían su culpa. Bien, entonces se han convertido entonces en sacerdotes de alguna manera que son como parte del sistema, ¿no? Se han adaptado al sistema, se han hecho sacerdotes alejados de Dios y al alejarse de Dios, bueno, pues ellos también cometen sus pecados y se aprovechan y ansían también los pecados del pueblo. Entonces, en lugar de ser ellos un medio de salvación para el pueblo, ellos también se convierten en cómplices y causantes de la condenación del pueblo, porque ellos mismos se han olvidado de Dios, se han olvidado de la ley de Dios. Bien, ¿cómo ven esto? Está fuerte, ¿no? Está fuerte este comentario. ¿Alguna duda, pregunta, comentario acerca de estas citas del capítulo 4 de Oseas? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Sí, Martín. Sí, bueno, la palabra conocer en hebreo es muy amplia. Incluso decíamos, bueno, conocer también implica, por ejemplo, tener relaciones íntimas, ¿no? Entonces, conocer implica pues un acercamiento, eh, pues sí, es conocer, pero también es tener esta relación muy íntima con otra persona. Entonces, pues sí, en este contexto sí tiene que ver con el conocimiento de Dios, bueno, pues lo que Dios pide, ¿no? Sobre todo la segunda parte de la alianza, la primera parte pues era que Dios se comprometía a proteger a ese pueblo, Dios se comprometía a cuidarlo, a ser su Dios, y el pueblo se iba a comprometer a cumplir los mandamientos. Entonces, el alejarse de Dios, el alejarse del conocimiento de Dios es también alejarse de los mandamientos de Dios. Estoy de acuerdo. Porque, bueno, la teoría o lo que los profetas dan a conocer es que ellos se han alejado de eso, de ese conocimiento básico que tenían anteriormente de cumplir los mandamientos y se han alejado de esos mandamientos. Pero no solamente lo podemos reducir a los mandamientos, implica también esta relación estrecha con Dios, ¿no? Este conocimiento de Dios no intelectual, sino conocer a una persona porque hay una relación estrecha, ¿no? No, no únicamente intelectual o no únicamente saber que existe, sino una relación personal, este, por la misma raíz de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia cuando dice y conoció a su esposa, ¿no? No es que la conoció de que no la conocía, no es que apenas se la presentaron. Cuando en la Biblia dice y conoció a su esposa, quiere decir que tuvo relaciones con su esposa, ¿no? Entonces es tener esta relación estrecha que sí, de una manera también implica pues el cumplir los mandamientos. O sea, va de la mano. El tener esta relación nos compromete a cumplir los mandamientos. Si nosotros oramos, si nosotros eh, nos acercamos a los sacramentos, pues nos compromete a cumplir los mandamientos también. En cambio, si nosotros nos alejamos de Dios, olvidamos la oración, olvidamos los sacramentos, pues nos vamos alejando y vamos perdiendo ese conocimiento de Dios. No es que nos olvidemos de Dios, no es que no sepamos quién es Dios, lo que pasa es que olvidamos o descuidamos la relación personal que nosotros tenemos con Dios. Muy bien, Martín. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí. ¿Qué significa la palabra ignominia? La palabra ignominia, pues, ¿qué sería? Como
como desgracia, deshonra, ¿no? No sé si a alguien se le ocurre algún otro sinónimo. Vergüenza, sí, podría ser una vergüenza. Entonces, si ellos tenían a Dios y lo cambian, pues por vergüenza, ¿no? Porque, bueno, tenían la gloria de Dios, tenían la presencia de Dios y pues la han cambiado, ¿no? Es como nosotros, digamos, cuando cambiamos la misa por cometer algún pecado, ¿no? Pues es una ignominia, es una vergüenza. Eh, Más o menos así yo lo interpretaría. No sé si a alguien más se le ocurre algún otro sinónimo. Daba como sinónimo de idolatría. En el contexto, sí. Sí, por el cambio, ¿verdad? De que, bueno, en el contexto va a venir esta parte de la idolatría, ¿no? Y en el 4 más adelante, del 4 al 12, dice esto: mi pueblo consulta al madero, a su madero y a su palo instruye, ¿no? Digamos que el pueblo consulta, digamos, a los adivinos, el pueblo consulta a los brujos, el pueblo consulta las cartas. Lo podríamos actualizar a nuestros tiempos, ¿no? Luego, ¿qué hace? Dice que sacrifican en las cimas de los montes, ¿no? Realizan sacrificios animales y hasta humanos. Acuérdense que las prácticas cananeas, sacrificaban también seres humanos. Había la prostitución sagrada, entonces se prostituyen las hijas de ustedes y algunas de sus hijas practicaban la prostitución, podrían ser estas sacerdotisas que se prostituían. Y las nueras pues cometían adulterio, porque ellos se van con esas prostitutas. Entonces las hijas se prostituyen, los hombres van y pagan esa prostitución. Y el pueblo es ignorante y se pierde, ¿no? Esta frase, el pueblo es ignorante y se pierde. Acá anteriormente le reclama a los sacerdotes que por falta de conocimiento, perece mi pueblo por falta de conocimiento, ¿no? El pueblo muere por falta de conocimiento de los sacerdotes. Y acá dice, y el pueblo ignorante se pierde, ¿no? Entonces, se pierde, se muere, eh, son como sinónimos, muere o se pierde, ¿no? Muere y se pierde el pueblo por falta de conocimiento. Con falta de conocimiento del pueblo y falta de conocimiento también de los sacerdotes que no saben guiar correctamente a su pueblo. Entonces, este culto idolátrico es, digamos, el corazón de los pecados más graves que considera el profeta Oseas, ¿no? Es de los más graves que él los considera y la raíz de los demás pecados. Bueno, cuando uno se va alejando de Dios y cuando uno comete idolatría y cuando uno se olvida, hace su vida al margen de Dios, pues entonces, pues ya cambia todo, ¿verdad? La moral cambia, ya todo es relativo, ya nada es pecado y bueno, pues empieza uno a caer en más situaciones de pecado, ¿no? Cuando uno mantiene esa estrecha relación con Dios, pues uno se mantiene más o menos firme intentando cumplir los mandamientos. Pero cuando uno se va alejando, pues uno se va haciendo un pueblo ignorante. Ignorante y no tanto de saber, de tener el conocimiento, de que todos tengamos doctorados en Sagradas Escrituras, sino ignorante de no aplicar lo que ya sabemos, lo básico, lo mínimo, no es... lo que quiero que entendamos aquí, que el concepto no es de tener muchos, muchos conocimientos, ¿no? Sino de que lo que sepamos, que lo que sabemos, pues aplicarlo. Entonces, esa sería entonces la explicación o la idea del profeta. No sé si quedó contestada la pregunta este, de ignominia. Muy bien, entonces, una de las situaciones actuales es la falta de conocimiento. ¿Nuestro pueblo en la actualidad perece por falta de conocimiento? Sí, también es actual. Este mensaje profético sigue resonando ahora no solamente por la justicia social, sino también por la falta de conocimiento. No nos preparamos los católicos, no tenemos conocimiento, pero no solamente el conocimiento teórico o intelectual, sino también un conocimiento de establecer, de intimidad, de establecer esta relación estrecha con Dios, de cercanía con Dios, por medio de nuestra oración, por medio de nuestros sacramentos. En términos generales, el pueblo católico
pues nos falta mucho en esa parte, ¿verdad? De acercarnos más a Dios. Digo, en términos generales, porque yo conozco personas muy buenas que sí están muy cercanas a Dios, pero digamos, en términos generales, ¿cuántas personas, cuántos católicos, por ejemplo, no van a misa? Por ejemplo, ¿no? Creo que un 90% más o menos de los católicos no van a misa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, desde ahí ya empezamos mal. Y ese es como el principio del alejarnos, del alejamiento. A lo mejor hay quien pueda decir, bueno, no es tan grave. Pues quién sabe, ¿no? Porque ya es una desobediencia directamente a los mandamientos de Dios. Solamente Dios sabe qué tan grave es o no es. Pero el problema más grave es que es el principio de un alejamiento. El dejar de ir a misa es el principio de alejarnos de la cercanía con Dios. Y entonces, alejados de Dios, pues entonces queremos llevar nuestra vida, queremos implantar nuestros criterios, queremos hacer todo como nosotros creemos, al margen de Dios. Entonces es el primer paso de sacar a Dios de nuestras vidas. El dejar de ir a misa para mí es el primer paso de llevar una vida alejada totalmente de Dios, en donde Dios no es importante, en donde Dios no se le toma en cuenta, en donde no se dan gracias a Dios, en donde no se le pide nada a Dios y en donde, bueno, poco a poco se va sacando a Dios de la vida de las personas y de las familias. Entonces es como un primer paso. Y si aunado a eso el profeta veía que idolatraban, que se iban a los santuarios cananeos, idolatraban y le rendían culto a otros dioses, bueno, pues eso era ya más grave todavía, ¿no? Que solamente alejarse. Bueno, esas son las citas que tenemos ahí del capítulo 4 que parecen más o menos interesantes. El capítulo 5 está en medio de un contexto que se le conoce como la guerra Ciro-Efraimita. Bueno, sabemos que en el libro de Oseas, al reino del norte, al reino de Israel, se le conoce como Efraín. Entonces, bueno, pues tenemos entonces esta situación histórica, este contexto histórico. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, ¿se acuerdan que estamos en la división del reino? El reino del norte era independiente del reino del sur. En el reino del norte habían construido algunos santuarios en Dan y en Samaria para que no tuvieran que bajar a Jerusalén. Y eran económicamente y políticamente independientes del reino del sur. Eran dos países independientes, ¿no? Entonces, ¿cuál era la situación? Bueno, pues que los asirios estaban muy fuertes en esa época y estaban amenazando con invadir, pues sobre todo al reino del norte, que era el que les quedaba más cerca. Entonces aquí dice Razón, que era rey de Damasco, es decir, de Siria, y Pekaj, rey de Samaria, o por decir el rey de Israel o del reino del norte, invaden el norte de Judá. Entonces hay una coalición entre los sirios, no los asirios, los sirios que están al norte de Israel, junto con el reino del norte, el reino de Israel, se coaligan para invadir el reino del sur. ¿Cuál era la intención? Era presionar al rey Ahaz, que era el rey de la época en el reino de Judá, para que se unieran los tres y le pudieran hacer frente al imperio asirio, ¿no? Esa era la intención. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el rey Ahaz? El rey Ahaz solicita ayuda al rey asirio, precisamente el que los va a invadir al reino del norte. En lugar de aliarse con el reino del norte y los sirios, sí, sí, los de Damasco, de Siria, más bien va y les pide ayuda al rey asirio, Tiglat-Pileser III, y este lo apoya. Entonces viene el ejército y lo defiende en contra de esta coalición que los trata de invadir. Y luego Ahaz pues toma la ofensiva y él a su vez invade parte del territorio del Reino del Norte. Entonces entra, digamos, al territorio del Reino del Norte. Y se conforma algo que se conoce como una guerra fratricida, ¿no? Entre hermanos, se pelean dentro de las mismas tribus de Israel, pues se llega a dar esta guerra, ¿no? Con pequeñas incursiones o invasiones tanto del Reino del Norte al Reino del Sur como del Reino del Sur al Reino del Norte. Bueno, esta es la guerra que se conoce como guerra sirio-efraimita.
que se da en el año 735 a.C. al año 734. Bueno, en este contexto es donde encontramos el capítulo 5 de la Biblia. Y en el capítulo 5, bueno, pues encontramos pues algunas amenazas o algunas denuncias, ¿no? de lo que va a suceder. Sobre todo, pues denuncia que Efraín va a ser desolado, ¿no? Por ejemplo, el 5:9, en el capítulo 5, versículo 9, encontramos que dice, este, Efraín será una desolación, el día del castigo en las tribus Israel, hago saber cosa segura, ¿no? Entonces, Efraín o el reino del norte va a ser una desolación en medio de esta guerra fratricida. Eh, por ejemplo, en el 5:13 dice, Efraín ha visto su dolencia y Judá su llaga. Efraín entonces ha sido a Asiria y Judá ha mandado mensaje al gran rey, pero este no podrá sanarnos ni cruzar vuestra llaga. Bueno, es una manera de anunciar lo que va a suceder, ¿no? A final de cuentas, aunque se alíen con los sirios, de todos modos Efraín ya es inevitable que va a ser invadido y destruido por los asirios. Quizás aquí el tema teológico que resalta o que llama la atención es la cuestión de las alianzas, ¿no? Cómo, cómo primero va el reino del norte e intenta hacer una alianza con los asirios y fracasa. Y luego el reino del sur va y hace una alianza con los asirios. Y luego el reino del norte va y quiere hacer una alianza con los egipcios, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista teológico es, pues, la falta de confianza en Dios, ¿no? Bueno, sí, humanamente se sienten amenazados, humanamente sienten que están solos, que son un país muy pequeño para combatir un imperio, pero les llega esta sensación de debilidad, esta sensación de querer aliarse con alguien, pues para que lo defienda. En lugar de que lo defienda Yahvé, quieren que lo defienda el faraón o quieren que lo defienda otro rey, ¿no? Cuando anteriormente toda la confianza del pueblo estaba puesta en Dios. Es como nosotros o las personas que cuando ya tienen un poco más de dinero ya no confían tanto en Dios o ya su fe se debilita y confían más en sus recursos, en sus amistades, confían más en otras cosas o en otras personas, en sus abogados, en sus médicos, confían más en lo que ellos creen que es más seguro que confiar en Dios, ¿no? Entonces ya se olvidan de Dios. Eso es también lo que quizás les echa en cara y le reprocha el profeta. Bueno, eso sería en cuanto al capítulo 5 y habla de la inutilidad de las alianzas con extranjeros. Estas alianzas con extranjeros realmente son inútiles. Donde ellos deberían de poner su confianza es en Dios y no poner su confianza en reyes y en pueblos extranjeros. Eso es lo que denuncia el profeta, ¿no? Bien, en el capítulo 6 tenemos lo que se conoce como una vuelta superficial retorno de Israel a Yahvé. Es del capítulo 6, del 1 al 6. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. En medio de esta situación de alianzas, de posibles invasiones, de temor, de miedo, cuestiones políticas, en esta situación pues, difícil, a algunos se les ocurre, bueno, pues vamos a volvernos a Yahvé, pero esta vuelta a Yahvé, este regreso a Yahvé es superficial. Este regreso a Yahvé es superficial, no es sincero, no es verdadero, es simplemente yo me quiero volver ahorita este, porque me está yendo mal, yo me quiero volver ahorita porque ya quiero que ya no vengan las invasiones. Pero esa vuelta es superficial, es pasajera, es frágil, ¿no? Es convenenciera y no es verdadera ni es auténtica. No es una conversión auténtica desde el corazón, sino simplemente es como una finta, pues sí, un intento
de llamarle al Señor y decirle, bueno, ya me convertí para que el Señor venga y entonces ahora sí pelee con ellos, los salve, los rescate y puedan seguir ellos en el pecado en el que están actualmente. Esa es la conveniencia del pueblo de Israel. Dice, el pueblo cree que fácilmente se puede calmar la ira de Dios, ¿no? Ahorita lo calmamos, ahorita hacemos para que ya se calme. Sin embargo, Dios conoce el corazón de Israel y de Judá. No es tan fácil la vuelta al Señor, o no, digamos, es imposible que le puedan ver la cara a Dios, ¿no? Dice Dios, quizás la frase más representativa es, su amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Es decir, ¿cuánto dura el rocío en la mañana? Pues minutos, ¿no? Son menos de una hora. Pues así es el amor de este pueblo, ¿no? Que de repente se quiere convertir, pero su conversión va a ser muy pasajera. Bueno, el capítulo 4 dice, pero Dios pide amor y conocimiento. Y la frase, pues también más representativa es que dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, entonces, vamos a ver el texto en la Biblia. Estamos en el capítulo 6, aquí está, 6. Dice entonces, dice, venid, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé. Cierta como la aurora es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Por eso les he hecho trizas por los profetas. Los he matado por las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bien, entonces, pues Yahvé conoce el corazón de las personas y de los pueblos, ¿verdad? Entonces él, y bueno, pues da risa la manera como dicen, sí, volvamos a Yahvé y en 2 días ya él nos va a hacer surgir y vamos a vivir y no sé qué, y no sé qué. Es más su deseo que su conversión, ¿verdad? Es más lo que ellos quieren que lo que quieren convertirse a Dios. Es como cuando muchas veces nosotros nos hacemos Dios y queremos que Dios nos haga los mandados, ¿no? Que nos haga los milagros que nosotros queremos, pero nosotros ya nos ponemos como en el lugar de Dios, ¿no? Pero Dios se da cuenta, ¿no? Y entonces pues les contesta y les contesta fuerte, ¿qué he de hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? También aquí le está profetizando al reino del sur, a Judá. Les dice que el amor es como una nube mañanera, ¿no? Este, les dice, vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Su conversión es pasajera, su conversión es convenenciera, su conversión no es auténtica, ¿no? Entonces Dios sabe cuando nuestra conversión es auténtica y cuando nada más queremos salir del paso o cuando queremos nada más obtener lo que nosotros queremos. Podríamos actualizarlo y decir, bueno, cuando nos confesamos, ¿cuántas veces a lo mejor nos hemos confesado sin una verdadera conversión? Simplemente porque nos remuerde la conciencia, pero no con una verdadera propósito de enmienda, no con una verdadera deseo de conversión. Entonces, pues nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Él sabe y dice, ¿qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Tu amor es como nube mañanera. Tu amor es como algo que viene y va, ¿no? Tu amor no es constante, tu amor no es sólido, no es verdadero. Y bueno, ya llegamos a esta frase. Entonces, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bien, aquí entonces hace esta comparación del amor
y del sacrificio, del conocimiento de Dios más que los holocaustos. Eh, ¿Cómo podemos entonces comparar ah, pues sí, cómo podríamos comparar esta frase, ¿verdad? Porque yo quiero, y esta frase es muy famosa, incluso fue citada en el Evangelio, ¿verdad? Esta frase que dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, lo más importante para el amor, bueno, si comparara o si Dios tuviera que escoger, ahora, no es que esté rechazando necesariamente los holocaustos o los sacrificios, pero si no hay verdadero amor, si no hay una verdadera conversión, entonces esos sacrificios y esos holocaustos pues resultan vanos. Si hubiera amor y con amor se realizan esos sacrificios y esos holocaustos, serían bien recibidos por Yahvé. Pero como no hay ese amor, entonces no hay esa congruencia, no hay una verdadera conversión y pues resulta inútil, resulta vano todos los demás sacrificios, ¿no? Entonces aquí en esta cita podemos desprender que es más importante el amor y es más importante el conocimiento de Dios del que venimos hablando, es decir, el amor al prójimo, el amor a Dios, y ese amor a Dios que se traduce en una relación estrecha con Dios por medio de la oración, por medio de los sacramentos, por medio de poner la confianza en Dios, por medio de hacer lo posible por cumplir su voluntad. Eso es más importante que todos los sacrificios, que todos los holocaustos. Eso no suprime los sacrificios y los holocaustos. No es que esté en contra de los sacrificios y de los holocaustos, sino que le da más valor o más importancia o anterior o el primer paso para poder llevar a cabo los sacrificios y los holocaustos, pues es vivir en el amor, ¿no? El amor es importante. Por eso vean cómo vamos viendo cómo el profeta Oseas eh, se le conoce como el profeta del amor misericordioso de Dios, porque nos va desmenuzando ese amor que Él quiere, el amor tan grande que Dios nos tiene, pero también el amor que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso Él quiere amor, amor hacia Dios y el amor hacia los demás. Amando a Dios, conociendo a Dios, amando al prójimo, conociendo al prójimo, entonces estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Como consecuencia también estaremos cumpliendo los mandamientos por esa relación estrecha y cercana que nosotros tenemos con Dios. Entonces, bueno, a comparación de los sacrificios y de los holocaustos, pues le da más valor, le da más importancia al amor y al conocimiento de Dios, más importancia que todos los sacrificios y que todos los holocaustos. Esta cita viene, bueno, vamos a ver dos cosas. Dice que viene inspirada de Primera de Samuel 15:22. Vamos a buscar en la Biblia Primera de Samuel 15:22. Vamos a ver. Primera de Samuel 15:22. Aquí está. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Entonces vemos cómo ya estaba el antecedente acá desde el libro de Samuel. Ya nos habla de ese que era más importante, ¿no? Vuelvo a repetir. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia de la palabra de Yahvé? O sea, ¿qué es más importante, los holocaustos y los sacrificios o la obediencia a la palabra de Yahvé? Y ahí mismo nos da la respuesta. Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Entonces, si tuviéramos que escoger, ¿qué sería mejor? ¿Ofrecer 1000 sacrificios o obedecer la palabra de Dios? Pues es mejor obedecer la palabra de Dios aunque no hubiera sacrificios.
No sé si se explica, ¿no? Bueno, ese sería como el antecedente, es un escrito más antiguo. Y bueno, pues también lo encontramos entonces en el Evangelio. De hecho, Mateo lo cita dos veces. Mateo, Mateo lo cita en 9:13. 9:13, y bueno, vamos a ver el contexto, ¿no? Dice, cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Bueno, esta es la primera cita que da Mateo. El contexto es totalmente diferente al que estamos viendo en el libro de Oseas, ¿verdad? No es un contexto similar, ni siquiera está hablando de lo mismo. Bueno, acá en Oseas habla del amor que él prefiere, de los sacrificios, bueno, pues sí, del culto, de los sacrificios, de los holocaustos, que no son tan importantes como el amor. Aquí lo más importante en Oseas es el amor. El amor y el conocimiento de Dios es lo más importante. Y acá a Jesús, bueno, pues lo cachan en casa de Mateo, comiendo con publicanos y pecadores, y bueno, pues le empiezan a reclamar, ¿verdad? Le empiezan a decir, bueno, ¿cómo es que come con ellos? Porque ellos tenían como prohibido, ¿no? Comer con este tipo de personas. Y bueno, él se da cuenta y dice, bueno, aprendan lo que significa misericordia quiero o amor quiero y no sacrificios, ¿no? Entonces, bueno, sí, la frase queda, pero el contexto es diferente. Y también Mateo lo cita en 12:7. El mismo Mateo, más adelante, en 12:7. A ver, aquí estoy, 12:7. Dice 12:7, si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio, no condenaráis a los que no tienen culpa, a los que no tienen culpa. Y está hablando, entonces, bueno, estaban hablando aquí en este contexto de, bueno, cuando desobedecen la ley, ¿verdad? Dice aquí, tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en la culpa, pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Bueno, en ese contexto, ¿no? También, o sea, que es más importante el amor que los sacrificios o que el culto. Fíjense que ninguna de estas citas está rechazando el culto. Lo rechaza porque no hay ese amor, porque no hay esa conversión, porque no hay ese conocimiento de Dios. Pero si existiera el amor, si existiera el conocimiento de Dios, entonces el culto sería bien recibido. Ojo, no hay que irnos al extremo y decir, bueno, pues entonces ya cero sacrificio, cero culto, cero liturgia, cero misa, cero... No, no está diciendo eso. Está diciendo que es más importante el amor que los sacrificios, que hay que ponernos de acuerdo con nuestros hermanos antes de ir a misa, que, etcétera, ¿no? Que hay que llevar una vida o intentar una vida más acorde a la voluntad de Dios para entonces sí ofrecer sacrificios y que estos sacrificios entonces sí sean agradables a Dios. No es un rechazo en sí mismo, pero sí poniendo las cosas en su justo valor. Lo más importante es el amor y ya si se tiene el amor y el conocimiento de Dios, entonces lo que sigue ya entonces son los sacrificios, ¿no? Es lo que está tratando de decir en esta cita. No sé si tienen algún comentario, o alguna duda o pregunta. Que quiere más la interioridad que el aspecto exterior del culto. Sí, va de la mano. Jeremías va a ahondar un poquito más en la interioridad, pero sí, sobre todo
la conversión, el amor, ¿sí? Pues el amor es interior o es exterior. Bueno, pues nace del corazón, pero también se demuestra con actos exteriores, ¿no? Entonces, sí va un poco más al interior, no es tanto el tema del interior, sino más bien el tema del amor. El tema del amor, sí, sí, Víctor. Sí, sí, es correcto. De hecho, si se fijan en Oseas dice, porque yo quiero amor, y ya en Mateo dice, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Entonces, va de la mano la palabra del amor con la palabra de misericordia, sobre todo cuando estamos hablando de nuestros hermanos. La frase dice, yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios. Entonces, está hablando la misericordia, la caridad con los hermanos y también el conocimiento de Dios. Digamos que ahí está el resumen eh, de toda la ley, ¿no? De los mandamientos, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, o Jesús le devuelve la pregunta a un rabino, le dice, bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí, por ahí va la línea. Y nosotros los católicos, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, tenemos muy claro que tenemos que hacer obras de misericordia, tenemos muy claro que tenemos que hacerlas. A veces donde ya no está tan claro es si las hacemos o no. Nuestros hermanos protestantes, bueno, pues ahí agarraron otra línea que solamente la fe se salvan y dejan en segundo término, en segundo plano, las obras de misericordia. Nosotros sabemos que las tenemos que hacer, el problema es que a veces no las hacemos, ¿no? ¿Y por qué no las hacemos? A veces porque a lo mejor no hay una verdadera conversión, a veces nuestra sintonía de fe es débil, a veces nuestra oración es débil, a veces nuestra vida de sacramentos es débil y eso hace que nuestra sintonía, que nuestro entusiasmo para realizar estas prácticas o estas obras de misericordia nos nazca naturalmente, ¿no? Nos dé esa empatía espiritual de ver en el hermano a Cristo, que nos dé esa empatía de ver a Dios en el próximo, ¿no? En el hermano, y no solamente ver nuestros propios intereses. Entonces, sí va de la mano, y sí, pues el amor hacia Dios y hacia las demás personas, hacia el hermano. No, no es única y exclusivamente a Dios, ni tampoco única y exclusivamente a los hermanos, porque si se fijan ahí, si dice conocimiento de Dios, ahí no dice conocimiento del hermano. Entonces, creo que abarca los dos aspectos, tanto el amor al prójimo como el amor a Dios están incluidos ahí en esa frase. Este, sí, no sé si más o menos va por ahí. Muy, muy buen comentario, Víctor. No sé si quedó completo o quedó algo ahí pendiente. O no sé si alguien más tiene alguna otra duda o comentario. Sí, sí es buen comentario. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda o comentario de esto? ¿No? Bueno, son de las frases pues que van quedando, ¿verdad? De ahí entonces vamos a pasar a este vamos a pasar a la presentación. Y bueno, pues vamos a tocar así como que algunos temas en general de los siguientes capítulos.
Un tema es la caída de Israel. Un tema es la caída de Israel o del Reino del Norte ya es inminente. Esa ya no hay vuelta de hoja como va a suceder, ¿no? Ya es cuestión de años nada más. Así como había dicho Amós, como una cesta de frutos maduros, ya está en su momento, en su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también tiene unas citas el profeta Oseas que van en la misma línea. Dice, Efraín es como una paloma ingenua, sin cordura. Llaman a Egipto, es decir, buscan alianzas con Egipto, acuden a Asiria y buscan alianzas con Asiria, ¿no? Entonces ya perdieron toda cordura. Hay de ellos que se han alejado de mí, que sean desgraciados por haberse rebelado contra mí. Yo los rescataría, pero ellos mienten sobre mí y no claman a mí de corazón. Fíjense, aquí es bien interesante esta cita, ¿no? Hay de ellos que se han alejado de mí, que sean desgraciados por haberse rebelado contra mí. Yo los rescataría. Vean el amor de Dios. Dios está dispuesto a rescatarlos, pero ellos mienten sobre mí y no claman a mí de corazón. O sea, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una vuelta hacia Dios. Ahora en la pandemia, pues platicando con algún sacerdote decía, o escuchándole en su homilía, decía pues que él no veía esa necesidad, ese temor de Dios como en otros tiempos, ¿no? Donde venía una calamidad, una plaga, una enfermedad o lo que fuera, pues la gente se volcaba a los templos, la gente se volcaba a Dios y, y pues mejoraban las cosas, ¿verdad? En esta, como que sí, poquita gente sí se volcó a Dios y estuvo más cerca de Dios, pero mucha gente no, o sea, mucha gente no iba a misa, no clamaba a Dios, ni desde su casa, decían que sí desde su casa, pero ni hacían nada, entonces a veces, pues, como que queda también esta frase, ¿no? Dice, yo lo rescataría en medio de la pandemia, pero ellos mienten sobre mí y no claman a mí de corazón. Entonces nos falta más ese clamor, esa petición a Dios. ¿Por qué? Porque han quebrantado mi alianza y han sido rebeldes a mi ley. Siempre es la referencia a la ley, siempre es la referencia a la alianza, siempre es la referencia a los mandamientos. Efraín o Israel ha multiplicado los altares para pecar. Cada vez hay más altares para cometer esa idolatría. Han llegado los... ¿Sí? ¿Perdón? Yo tengo ahí 6:13. Sí, porque no llega, ¿verdad? Sí, es correcto. 7:13, sí, es correcto. Perdón. Sí, es el 7. Bueno, y en el 8 pues habla eso de que han quebrantado la ley, y en el 8 también que han multiplicado los altares. Luego, en el 9 ya dice que han llegado los días de castigo, y en el 10 del 1 al 2 dice, cuanto más fruto producía, más multiplicaba los altares. Cuanto mejor era su tierra, mejores estelas construía. Su corazón está dividido, pero ahora lo van a pagar. Bueno, fíjense, esta frase también es muy representativa de todo el siglo VIII del Reino del Norte, ¿verdad? Cuanto más fruto producía, es decir, tenían abundancia, tenían mucho fruto, y sin embargo más multiplicaba los altares, no para Yahvé, sino para los ídolos. Cuanto mejor era su tierra, es decir, cuando tenían mayor producción, mejores estelas construía, no para Yahvé, sino para otros dioses. Es decir, su corazón está dividido, pero ahora lo van a pagar. Bien, este corazón dividido pues lo podríamos así como que resaltar, ¿verdad? Muchas veces en el corazón del hombre, tanto del pueblo como de uno, si lo llevamos a nivel personal, cuando caemos en estas situaciones de idolatría o de pecado en general, llámenle el pecado que quieran, porque el pecado es consciente o no. Todos cuando pecamos estamos conscientes de que vamos a pecar y de todos modos lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos alejando de Dios, pues sí, sabemos que Dios existe y que es bueno y todo,
pero hay algo del pecado que nos va jalando y nos va dividiendo en nuestro corazón, o sea, como que sí, pero no. Sí quiero seguir al Señor, pero no por esto, ¿no? Entonces nuestro corazón se divide. Hay etapas en nuestra vida espiritual en donde podemos encontrarnos con esta situación del corazón bien dividido. A lo mejor etapas muy marcadas y a lo mejor ya etapas menos marcadas, pero siempre que pueda estar presente la posibilidad de caer en una situación de pecado y caemos, pues ahí nos dividimos, ¿no? Porque estamos, cumplo los mandamientos o caigo en esta situación de pecado. Y pues cuando caemos, caemos. Y luego ya nos arrepentimos y entonces estamos como divididos, ¿verdad? Como que ni nos definimos, como que ni estamos 100% acá, ni estamos 100% acá. Entonces, eh, es peligrosa esta situación y no es conveniente, ¿verdad? Debería ser un corazón pues bien claro de lo que quiere y estar plenamente intentando hacer la voluntad de Dios. Si algo se lo impide, es porque tiene un corazón dividido. Es porque a lo mejor estamos multiplicando los altares a nuestros ídolos, porque estamos construyendo estelas a otros dioses, en lugar de ofrecerle toda nuestra vida, todo lo que tenemos, pues al Dios que vive, ¿no? Al Dios, a Yahvé. Bueno, ese sería el tema, ¿no? Entonces, la caída de Israel es inmanente. Para el profeta Oseas, no hay duda de que ya es inminente la caída, como va a suceder unos años más adelante. Y bueno, pues puse citas ahí de diferentes capítulos porque se van repitiendo, ¿no? Este mismo tema se va como repitiendo en otros capítulos. Bien, otro tema es el amor misericordioso de Dios, ¿verdad? Bueno, digamos que este es el tema principal del libro. Y no solamente por los primeros 3 capítulos en donde el profeta rescata, compra de nuevo a su esposa, reconquista a su esposa que le ha sido infiel. Esa sería una parte, ¿no? De mostrarnos un poco el aspecto del amor misericordioso de Dios. Pero la otra parte la encontramos en el capítulo 11 y es bien interesante. Es bien interesante en el capítulo 11 cómo profundiza y ahonda y abunda más acerca del amor de Dios. Dice, dice en el capítulo 11:1. Vamos a ver directamente, bueno, sí, vamos a ver mejor directamente la Biblia. Vamos a ver qué dice el capítulo 11. Un segundo, aquí está. Dice el 11:1, y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus... Perdón, estoy en el Evangelio, perdón. Ok, aquí está ya. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, esta frase la encontramos pues también en el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan cuando explica Mateo Evangelista por qué Jesús, José y María regresan de Egipto, ¿verdad? Para que se cumpliera esta profecía, ¿no? Él lo ve como una profecía. Sin embargo, aquí en el contexto de Oseas habla de cuando Israel era niño, lo compara, ¿no? Al pueblo cuando era muy pequeño, cuando apenas era un pueblo muy chiquito. Yo le amé, Dios lo amó y lo seleccionó. Aquí entra el tema también de la elección, ¿no? Que veíamos también hace 2 semanas. El tema de la elección. Dios lo amó y escogió ese pueblo y lo amó. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué de Egipto? Bueno, pues porque lo sacó de Egipto de la esclavitud y podríamos decir entonces que este, eh, pues sí, que lo hizo llamar de Egipto, lo sacó de la esclavitud y lo mandó llamar. Bien,
hasta aquí, bueno, pues sería como un llamado nada más, como una elección y bueno, pues que lo llama de Egipto, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, pues se combinan una frase como de predilección como pueblo, pero también como de rechazo del pueblo. Dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Fíjense, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Este ya es un reclamo, ¿verdad? Al pueblo y también a nosotros. Cuanto más nos llamaba, más nos alejábamos de Dios. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Y luego dice, yo enseñé a Efraín, que es un sinónimo de Israel, del Reino del Norte, a caminar como si fuera un niño, ¿no? Esa comparación. Tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Quienes han sido papás o tíos o quienes han enseñado a caminar a un niño, este, yo cuando era más joven me gustaba enseñar a mis sobrinitos a caminar, me gustaba así como agarrarlos de las manitas y pues llevarlos así caminando, caminando, caminando hasta que se enseñaban a caminar, ¿no? El niño pues va agarrado y va confiado, no sabe ni quién es, o a lo mejor está muy chiquito y no ubica todavía quién es, pero siente que alguien lo está agarrando y va caminando, ¿no? Fíjense las figuras que empieza a usar el profeta, ¿no? Yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho, de enseñar a caminar a un niño que lo agarras de las dos manitas, ¿no? Así me imagino con esta cita, ¿no? Así hace esa comparación Dios enseñando a caminar a Israel, le toma de los brazos, pero Israel no sabía quién era el que lo estaba cuidando. Y el que realmente, si se fijan, el que le enseña, que tiene la paciencia de caminar, y no un ratito, sino un ratote, y así mucha paciencia para... Es alguien que quiere mucho al niño, ¿no? Entonces, aunque el niño ni siquiera sabe quién es el que lo está guiando, que le está dando su mano, pero el que le está dando la mano sí sabe quién es el niño y le está demostrando su cariño, su afecto, enseñándole a caminar, ¿no? Pues, esa es una imagen. Otra imagen dice, con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Si leemos detenidamente esta frase, fíjense bien, así despacito. Con cuerdas humanas los atraía, o sea, los atraía con qué. ¿Cuáles son las cuerdas humanas? Pues con los brazos, ¿no? Los atraía con amor, con lazos de amor, dice aquí, con los brazos, los atraía no con látigo, no con cuerdas, ¿no? Sino con lazos de amor, atraía a su pueblo. Y dice, era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Los que son papás o tíos o abuelitos y han alzado a un niño y lo levantan y lo ponen contra su mejilla, yo creo que saben o sabemos pues el cariño, el amor tan grande que puede sentir esa persona, sobre todo el adulto con el niño. El niño pues también es recíproco, ¿no? Pero esta figura también es muy representativa, ¿no? O sea, ¿qué figura humana podríamos tener? Imagínense una mamá, por ejemplo, que acaba de dar a luz y que le acercan a su bebé, y que lo abraza y que lo acerca a su mejilla, ¿no? O un papá, o un tío, o un abuelito, que por primera vez ve a su nieto y lo abraza y lo acerca a su mejilla, ¿no? Entonces, digamos que son de los rasgos humanos donde se demuestra más amor, ¿no? Que podríamos hablar de más amor o un amor más puro. No solamente el amor esponsal, que ya vimos los 3 primeros capítulos, sino un amor a lo mejor de padres a hijos, o de abuelitos a nietos, o de tíos a sobrinos. Un amor de adultos a niños, pero un amor puro en ese sentido de que no espera nada a cambio, ¿no? Y cuando estrechas a un niño, o aunque no sea recién nacido, pero que tú abrazas a un niño con mucho cariño y lo levantas y lo estrechas y pones tu mejilla junto a la de él, yo creo que expresa muy bien el amor de esa persona a ese niño. Yo creo que todos lo hemos experimentado y sabemos de qué es lo que está hablando, ¿no?
Dice, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Y luego dice, yo me inclinaba hacia él, ¿hacia quién? Hacia Israel o hacia ti, ¿no? Yo me inclinaba hacia ti y te daba de comer. Entonces te enseñaba a caminar, te daba de comer, te daba todo lo necesario. ¿Por qué? Por amor, por el amor grande que tiene Dios por su pueblo, por el amor grande que tiene Dios por cada uno de nosotros. Y luego va a ir recalcando, bueno, cómo le pagaba a ese niño o cómo le pagaba a ese pueblo, ¿no? Ese pueblo o ese niño que se hacen rebeldes y que después, ante tantas muestras de amor y tantas muestras de cariño, a veces los niños crecen, se hacen adolescentes y se hacen rebeldes. Y no solamente rechazan ese amor, sino que después con sus actos y con sus obras, bueno, pues causan problemas y disgustos a los papás en lugar de corresponder a ese amor tan grande y tan puro que tienen muchas veces los papás con sus hijos. Entonces, cuando yo veo estas citas, o sea, sí, claro, el Evangelio y hay citas que hablan del amor en el Evangelio, pero estas citas también hablan del mismo amor, ¿no? O sea, yo no veo mucha diferencia o estas citas a mí me hablan muy gráficamente, muy humanamente de cómo los humanos expresamos el amor en su estado más puro, que sería con un bebé, ¿no? Con un niño. Y lo compara el profeta, ¿no? Así, eh, o lo compara a Dios por medio del profeta, para que nosotros podamos asimilar una figura, algo así como lo más parecido al amor de Dios, a lo mejor sería ese amor puro que tiene una mamá o un papá por su hijo, ¿no? Cómo lo abraza, cómo lo arropa, lo protege, y junta su mejilla contra la del niño, ¿no? Entonces son imágenes que sí nos hablan de un amor grande de Dios, que sí nos hablan de un Dios amoroso y no de un Dios justiciero, no de un Dios vengativo, no de un Dios de ojo por ojo ni diente por diente. Este es un Dios amoroso, que también espera que nosotros seamos amorosos, que el pueblo sea amoroso, que las personas seamos amorosos con Dios y con los demás. Y si no lo hacemos, bueno, pues se decepciona, se desilusiona como un papá cuando ve que sus hijos son desobedientes y son rebeldes, de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta frase también es típica, ¿no? O bueno, es para llamar la atención. No sé qué piensan de esta frase o del amor. A ver, me gustaría escuchar sus comentarios. Pues sí, pues sí, el amor de Dios Padre a Dios Hijo. Este, ¿Cómo vería Dios Padre a Dios Hijo cuando estaba chiquito, cuando iba enseñándose a caminar, etcétera? Y luego cuando está en la cruz también, ¿no? Y cómo sufriría Dios Padre también desde ese punto de vista, ver cómo su hijo era sacrificado. Sí, podría ser una prefigura con Cristo, pero también con nosotros, ¿no? A veces no nos sentimos amados por Dios, a veces se nos olvida o nos alejamos o nos dejamos llevar por otras ideas y pensamos que Dios no nos ama, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues nos aman igual, o sea, también nos aman grandemente, ¿no? No solamente a Jesucristo, sino también a cada uno de nosotros. Muy bien. Eh, ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? ¿No les llama mucho la atención estas citas? A mí sí me llaman mucho la atención, pero no sé ustedes. ¿No? ¿Ya ninguno? Bueno, para terminar, yo creo que con la frasecita que sigue, con esa casi ahí en la Biblia, dice, volverá al país de Egipto y a Sur
será su rey porque se han negado a convertirse. Yo creo que aquí es la clave la palabra conversión, ¿verdad? Entonces, como no se convirtieron, o sea, sí tenían el amor de Dios, sí estaba Dios dispuesto a perdonar, sí Dios tenía ese amor misericordioso, grande, generoso, dispuesto a perdonar, y sin embargo, no pidieron el perdón porque no se convirtieron, ¿no? Era relativamente fácil que se convirtieran, que volvieran a Dios, y Dios los hubiera perdonado, no hubiera habido mayor complicación si eran el pueblo elegido. Sin embargo, se negaron a convertirse. Yo creo que ahí era ese sí es el pecado grande, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de convertirte y no lo haces, ese sí ya es un rechazo grande, directo a la misericordia de Dios. Ese sí ya es rechazar la misericordia de Dios. Entonces, bueno, pues también nosotros podríamos reflexionar varias cosas con este texto, ¿no? Uno, cómo ha sido grande el amor misericordioso de Dios en nuestra vida, cómo hemos experimentado el amor misericordioso de Dios a través de otras personas. Yo creo que si hiciéramos una lista de todas las personas que nos han reflejado el amor de Dios a través de estas personas, eh, yo creo que serían más de 50 personas que nos han demostrado grandemente su amor y su cariño, ¿no? A veces nos quejamos y decimos que no nos quieren, que no nos aman. Una vez en unos ejercicios espirituales hay algo que se conoce como, no me acuerdo que es como rezar un rosario y en cada cuenta del rosario, en cada Ave María, traes a la mente una persona que te haya demostrado su cariño o su afecto. A lo mejor desde que fuiste niño, a lo mejor algún compañero de la escuela, alguna maestra, algún primo, algún papá, tío, abuelito, amigos del ministerio, no sé. Y uno al principio dice, no, bueno, pues las cuentas del ministerio son 50, yo no creo que tenga 50 personas que me hayan demostrado o en donde yo haya visto presente el amor de Dios por medio de estas personas. Y lo hice y me sorprendí que hasta me faltaban cuentas, ¿no? A veces uno no se da cuenta por medio de cuántas personas hemos recibido el amor de Dios. Entonces es un buen momento para reflexionar, ¿no? Reflexionar ese amor de Dios tan grande que hemos tenido, de cuántas cosas nos ha salvado, el amor de Dios, tantas bendiciones que hemos tenido, tantas cosas que le hemos pedido y que nos ha concedido, y tan poquitas cosas que le hemos pedido y que no nos las ha concedido, o si a lo mejor no hay, ¿no? Entonces, realmente nos debemos de sentir afortunados del amor misericordioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la siguiente pregunta, la siguiente cuestión es cómo hemos correspondido nosotros a ese amor misericordioso. ¿Hemos correspondido de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿O hemos correspondido así como el pueblo de Israel que dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí? O cuando dice, porque se ha negado a convertirse. Entonces nos hemos negado a convertirnos, hemos limitado nuestra propia conversión, hemos limitado la gracia y el perdón de Dios porque no hemos ido avanzando en nuestra conversión, o no hemos dado esos frutos que Dios espera de cada uno de nosotros, como decían en el comentario, a lo mejor no cometo muchos pecados, pero tampoco doy muchos frutos de conversión, etcétera, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es cómo hemos correspondido nosotros también al amor misericordioso de Dios. Igual, amor con amor se paga, ¿no? Dice el dicho. Si nosotros también hemos correspondido más o menos de la misma manera o no hemos sido como ese niño rebelde que quiere hacer las cosas a su modo, con los criterios que él quiere, como él quiere y cuando él quiere, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una actitud de rebeldía, o una actitud de conversión, sería la diferencia, ¿no? Bueno, dice aquí en el 7, mi pueblo tiene querencia a su infidelidad, o sea, si hay un arraigo, un apego muy grande a la infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. Entonces es una situación generalizada de todo el pueblo. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel?
Voy a dejarte como Adamá y hacerte semejante a cebollín. Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se entremecen mis entrañas. Está conflictuado Yahvé, ¿verdad? No sabe qué hacer con Efraín. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. En pos de Yahvé marcharán, él rugirá como un león y cuando él ruja, él los hijos vendrán azorados por accidente. Bien, entonces aquí habla de la distancia que hay entre Dios y los hombres, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y no va a actuar de acuerdo a su ira. Si él actuara como actuamos cualquiera de nosotros, pues a lo mejor actuaría con coraje, con ira, con rencor. Sin embargo, Dios no actúa así, no viene con ira ni es un Dios vengativo. No dará curso al ardor de su cólera. Y si le da cólera, sí le da coraje de ver, sobre todo el desperdicio del amor tan grande que Dios tiene de cada uno de nosotros. El desperdicio de que Dios envió a su Hijo y su Hijo ya nos da la salvación completa y nosotros a veces la rechazamos, ¿no? Entonces es como la frustración de Dios de ver que nosotros tenemos todo listo para alcanzar la salvación y la rechazamos y no la aprovechamos. Entonces es como desesperación, frustración, coraje, no sé, todo junto de parte de Dios, que dice, bueno, tenías todo para salvarte y no te salvaste, ¿no? O no te estás salvando, o no te estás acercando a mí. Entonces también es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Siempre la palabra nos cuestiona y nos debe estar cuestionando y siempre la tenemos que ir tomando como personal, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me está diciendo a mí en este momento? ¿Cuáles son mis rebeldías en este momento? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga? ¿Qué es lo que yo debería de hacer para hacer y cumplir la voluntad de Dios? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con ese tema del amor misericordioso de Dios. Ahora, si lo englobamos todo, desde el amor conyugal hasta el amor maternal y paternal, pues entonces tenemos una idea de un amor pues bastante generoso, que no se fija en nuestros pecados, pero que quiere que nos acerquemos y que nos volvamos a Él, ¿no? Que trata de llamar nuestra atención de un modo o de otro para que nosotros nos volvamos al Señor y nos está esperando todo el tiempo con los brazos abiertos, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo rechazamos, lo que pasa es que a veces no lo recibimos, lo que pasa es que a veces preferimos andar en otras cosas antes de volvernos hacia Dios. Entonces ese sería como el mensaje o el tema principal del amor misericordioso de Dios. Por eso dice, no dará curso al furor de su cólera, o sea, no va a actuar con coraje o no nos va a tratar según nuestras culpas, ¿no? Como dice la liturgia. Y qué bueno, ¿no? Porque si nos tratara así, bueno, pues así nos estaría yendo, ¿no? Dice, yo sanaré su infidelidad. Él puede sanar nuestra infidelidad en Oseas 14. Los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel y florecerá como lirio. En Oseas 14. Volverán los que habitaban a su sombra y florecerán como la vid. El capítulo 14, digamos que es el último capítulo, ese ya trae, bueno, pues el mensaje de esperanza, ¿no? Este, y en este mensaje, como en la mayoría de los profetas, de los libros proféticos que hemos estado viendo, eh, pues vamos viendo un mensaje de esperanza, porque la última palabra es de esperanza, la última palabra no es de condenación, la última palabra y la palabra de Dios y la Biblia siempre es un mensaje de esperanza. No es para regañarnos, para pisotearnos, para hacernos sentir culpables y quedarnos tirados en el piso, es para levantarnos y tener esa esperanza de una situación mejor, esa esperanza de la salvación. Entonces, bueno, a pesar de todos los castigos, a pesar de todos los pecados, a pesar de todas las denuncias, a pesar de todo lo que se han alejado de Dios, el profeta termina cerrando con este capítulo 14, este,
Bueno, a partir sobre todo del versículo 2. El uno todavía es como de anuncio de castigo. Pero el versículo 2 dice, vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Es la invitación, ¿verdad? Vuelve Israel a Yahvé tu Dios. Conviértete, vuelve al Señor. Pues tú estás tropezando por tus culpas. A veces nos tropezamos y queremos echarle la culpa a alguien más, ¿no? A veces tropezamos por nuestras propias culpas, por las propias consecuencias de nuestro pecado. Versículo 3. Tomad con vosotros palabras y volved a Yahvé. Decidle, quita toda culpa, toma lo que es bueno y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos ya a caballo y no diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, los ídolos, o tú, en quien haya compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán como el olivo, será su esplendor, y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán crecer el trigo, florecerán como vid, su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tiene aún con los ídolos? Yo le atiendo y le miro. Yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí se te halla fruto. Bien, entonces lo que anuncia aquí es una época de prosperidad, de paz, de armonía, en donde, bueno, pues se va a dar el fruto abundantemente otra vez. Entonces, bueno, van a ser tiempos venideros a pesar de lo que están viviendo. Bueno, se supone que van a sufrir las consecuencias de su propio alejamiento de los pecados, pero en un futuro venidero van a venir tiempos mejores donde ellos van a regresar, van a disfrutar otra vez de la vid, de todos estos frutos. ¿Por qué? Sobre todo pues porque van a contar con la gracia de Dios, con la bendición de Yahvé, y esto va a permitir que se multipliquen todas sus cosechas, pues, todo lo que ellos tienen, ¿no? Bien, entonces estos mensajes de esperanza siempre están, de hecho, en todos los cuestionarios viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje de esperanza da el profeta? Aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de que ya están a punto de invadirlos, aún en medio de los peores pecados, siempre hay un mensaje de esperanza. ¿Cuál es la esperanza entonces para nosotros? ¿Cuál es la esperanza entonces para el pueblo de Israel? La conversión. La esperanza es volverse a Dios. La esperanza es clamar a Dios. La esperanza es intentar cumplir la voluntad de Dios. La esperanza es practicar el amor de Dios, no solamente decir que lo amamos, sino demostrarlo con hechos y no solamente con palabras, ¿no? Demostrar el amor de Dios y demostrar el amor a los hermanos con obras concretas de misericordia. De esta manera, bueno, seremos agradables ante los ojos de Dios y bueno, de la misma manera, así como con el profeta Amós se tomaba muy a pecho las injusticias que hacían con los más pobres, con los más débiles, así también el amor nos debe de llamar no solamente a no cometer injusticias, sino a practicar el amor y la misericordia con los demás, ir más allá. Como dicen, no es suficiente a veces no practicar el pecado, sino que hay que ir más allá y como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, ¿no? Dar un poco más, ponernos en los zapatos de los demás, para que entonces ahí sí podamos cumplir la escritura y sobre todo cumplir la voluntad de Dios. Y entonces ahí encontraremos o tendremos entonces nuestra recompensa en hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos bien. No sé si les ha pasado, si alguien ayuda a alguien, si alguien hace algo que siente y piensa y en ese momento es un sentimiento muy agradable de estar haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, se me viene a la mente el pasaje de la samaritana cuando regresan los discípulos, en el Evangelio de San Juan, es el capítulo
3 o 4, no me acuerdo, ahorita les digo. Bueno, cuando regresan los discípulos, le preguntan que si ya comió y Jesús les contesta, yo tengo otro alimento, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, yo creo que en eso nos va la vida y en eso nos va el encontrar nuestro propio camino de salvación, en hacer la voluntad del Padre. Y ese es ir descubriendo en nuestra situación específica, en nuestras circunstancias actuales, qué significa cumplir la voluntad del Padre. Para mí, en lo que estoy viviendo en este día, en este mes, en esta semana, ¿qué tengo que hacer para ir cumpliendo la voluntad del Padre? Y entonces, en la medida en que nosotros vamos descubriendo cuál es la voluntad del Padre y en la medida en que nosotros lo vamos haciendo, vamos sintiendo algo dentro de nuestro interior que hace como clic, ¿no? Que como que enganchamos, como que hay una felicidad interior que nos dice que algo estamos haciendo bien y que ese algo que estamos haciendo bien nosotros intuimos, creemos, pensamos que es algo que le gusta a Dios Padre, ¿no? Entonces, en eso nos va la vida, en intentar hacer la voluntad del Padre. Y en ese irse la vida para nosotros implica pues muchas cosas que tenemos que dejar, muchas cosas que tenemos que hacer. Y bueno, pues este tema pues también nos da mucho para reflexionar acerca de nuestra propia conversión y también el tema de la predilección. A lo mejor nosotros no somos del pueblo de Israel, pero somos del pueblo católico. Y somos privilegiados por tener todos los medios de salvación en nuestra iglesia y por pertenecer a la iglesia que fundó Cristo. Pero en este tema de la elección no solamente es sentir, bueno, yo no solamente sentirme más que los demás, o no se trata de sentirme más que los demás, ¿sí? Sino asumir la responsabilidad que eso conlleva. Bueno, si yo estoy en la iglesia que fundó Cristo, ¿cómo tengo que actuar yo? ¿Cómo debo de comportarme con los demás? Y en esa medida ser congruente y entonces sí, una vez que uno es congruente, una vez que uno practica el amor y la justicia, entonces sí, es válido celebrar los sacrificios, no que estén prohibidos, sino que entonces sí serán agradables a Dios. De otra manera será un culto vacío y vano. Y bueno, pues termina el libro de Oseas, me llama mucho la atención el último versículo, el versículo 10, 14:10. Termina como con una frase sapiencial. Dice, ¿quién es sabio para entender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Qué rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos se tropiezan. Está interesante, ¿no? ¿Quién es sabio para entender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Es una frase sapiencial. Esta frase podríamos meterla en cualquier libro de la sabiduría, de proverbios, etcétera. Sin embargo, está inserta aquí en este libro profético, ¿no? Llama la atención. Y está bonita la frase, porque habla de los caminos rectos, ¿no? Qué rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. ¿Cuál es el mensaje entonces ahí en esta cita? Bueno, pues el mensaje es, eh, pues está muy sencillo, bueno, se ve sencillo, ¿no? Los caminos de Dios son rectos, son derechos, y a veces nosotros pues, los queremos como torcer o los queremos acomodar a como nosotros queremos, ¿no? Pero los caminos y lo que nos pide Yahvé para salvarnos pues es muy sencillo. El primer paso es cumplir los mandamientos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a justificar, bueno, pero es que sí, yo digo una mentira, pero es piadosa y no sé qué, ya como que empezamos a torcer ahí los caminos que son sencillos, ¿no? Y sí, verdaderamente la gente sencilla, la gente piadosa, ni siquiera la gente que tiene demasiado conocimiento intelectual, pero que es muy sencilla y que tiene una fe muy fuerte, para esas personas es muy fácil cumplir los mandamientos porque son sencillas y los asimilan bien y están en la presencia de Dios. Entonces para ellos es muy fácil seguirlos y son derechitos y son rectos y no tienen ninguna complicación. El hombre a veces pues se complica, ¿no? El hombre a veces busca, se rebusca y le mete ideas y se justifica y se complica, ¿no? El hombre se complica él solo los caminos cuando los caminos son muy sencillos, son muy rectos, ¿no? Entonces, pero algo que dice, bueno, me llama la atención que dice, los rebeldes en ellos se tropiezan, ¿no? ¿Cómo se va a tropezar uno con un camino? Pues sí,
los que son rebeldes, la persona que es rebelde, 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 por más que le digas, mira, está bien sencillo, dale por aquí, es así, no, o sea, no va a entender, y ese camino, en lugar de que sea un medio de salvación, es una piedra de tropiezo para su propia condenación, ¿no? Les cuesta mucho trabajo asimilar y entender los caminos del Señor. Entonces hay cosas que revela Dios más fácilmente a la gente sencilla y no a la gente complicada, pero dice aquí a la gente rebelde, ¿no? Cuando nosotros estamos en rebeldía, cuando nosotros nos rebelamos, pues nos cuesta trabajo entender todas estas cosas. Por eso dice, ¿quién es sabio para entender estas cosas? Pero la gente sencilla, la gente que está en sintonía con Dios, la gente que se preocupa de cumplir los mandamientos, la gente que se preocupa de frecuentar los sacramentos, pues está en una mejor sintonía para entender estos caminos, ¿no? Y eso es lo que hace o lo que haría la diferencia entre la gente sencilla que se salva y los rebeldes que en lugar de utilizar ese camino para salvarse, le sirve de tropiezo y se pierde, se tropieza, se cae y no puede avanzar por ese camino, ¿no? Entonces está interesante también esta última frase. Bueno, pues con esto terminaríamos la parte, bueno, pues sí, como un resumen del libro de Oseas. Obviamente, pues nada más son algunas citas, son pinceladas, pero creo que nos da una idea general más o menos del contexto y del fondo, ¿no? El mensaje, la línea de abajo, o el tema más importante. Sí hay varios temas, la idolatría, la predilección, eh, pero sobre todo el amor, ¿no? El amor conyugal, pero el amor maternal, el amor en general, todo el amor, lo que abarca el amor, que es el amor tan grande que Dios nos tiene y que nos pide dentro de lo que Él espera de nosotros, es que nosotros también ejerzamos ese amor hacia Dios y hacia los demás. Ese sería el mensaje de Oseas y que muchas de las cosas que nos pasan y que nos suceden son consecuencia de nuestras propias rebeldías, son consecuencia de nuestra propia falta de conversión, son nuestra consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Y de ahí va partiendo y va haciendo que nuestra alma se aleje de Dios y entonces se va dejando llenar por criterios humanos de otras personas, por idolatrías, por muchas cosas y eso lo va desviando del camino que es recto, ¿no? Y se va complicando la salvación y se va complicando nuestro camino espiritual, ¿no? Pues bueno, eso sería como la conclusión en general del libro de Oseas.